Hola, ¿qué tal? Con este relato, el caso Brodsky, comienza una nueva serie protagonizada por el Dr. Thorndike. Se trata, como es habitual en este canal, de relatos de dominio público, escritos y publicados en inglés y traídos a audiolibros con texto bajo la traducción al español realizada por la narradora, la voz que ahora les habla. Y como es costumbre, contextualicemos. Richard Austin Freeman, 1862-1943, fue un médico y escritor británico, considerado uno de los padres de la novela policial científica. El Dr. Thorndike no es un detective al uso, sino un médico forense que aplica a los enigmas criminales el mismo rigor que en la sala de disección. Estamos en los años anteriores a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra vive un ambiente de confianza en la ciencia, el progreso técnico y el orden social. En ese marco, Freeman ofrece a sus lectores un nuevo tipo de misterio, no tanto el enigma de la astucia psicológica, sino la reconstrucción racional de un crimen mediante los rastros de lo viviente y no viviente. Así da comienzo ahora el caso Brodsky, que incluye dos partes. Parte 1, el mecanismo del crimen, y parte 2, el mecanismo de la detección. Parte 1. El mecanismo del crimen. Se habla mucho de la conciencia, a menudo con exageración. Para algunos significa remordimiento, para otros serenidad interior. Dicen que de ella depende nuestra felicidad o desdicha. Algo de verdad hay en ello, pero el asunto es más complejo. Hay conciencias fuertes que permanecen en paz, incluso en situaciones adversas, mientras otras, más débiles, sufren y se culpan con facilidad. Y existen además personas que parecen carecer por completo de conciencia. Un extraño privilegio que los sitúa al margen de los vaivenes morales que aquejan al común de la humanidad. Pues bien, Silas Hickler era un caso, digamos, particular. Nadie, al mirar su rostro redondo y jovial, resplandeciente de benevolencia y ceñido por una sonrisa perpetua, habría imaginado que se trataba de un criminal. Y menos que nadie, su respetable ama de llaves, de alta iglesia, testigo de su invariable afabilidad, que constantemente lo oía tararear por la casa con desenfado y observaba su apreciativo entusiasmo a la hora de las comidas. Y sin embargo es un hecho que Silas se ganaba un modesto, aunque cómodo, sustento con el dulce arte del robo con fractura. Oficio precario y arriesgado, sí, aunque no tan azaroso si se practica con juicio y moderación. Y Silas era eminentemente un hombre juicioso. Trabajaba invariablemente solo, guardaba su propio consejo. No tenía confidente que, apurado, se acogiese a la delación ante la ley. Nadie que, en un arranque de cólera, se plantase en Scotland Yard. Tampoco era codicioso ni manirroto, como la mayoría de los criminales. Sus golpes eran pocos y espaciados, cuidadosamente planeados, secretamente ejecutados,
y el producto se invertía continuo en propiedades de renta semanal, como le gustaba explicar. En su juventud, Silas había trabajado en el comercio de diamantes y todavía se dedicaba de vez en cuando a ciertos negocios poco regulares. En el gremio corría la sospecha de que trataba con intermediarios dudosos. Incluso algún comerciante indiscreto había llegado a murmurar la palabra reducidor, dicho en jerga policial, o receptor de mercancía robada para entendernos mejor. Pero Silas respondía con una sonrisa afable y seguía adelante. Él sabía lo que sabía y sus clientes de Ámsterdam preferían no hacer demasiadas preguntas. Tal era Silas Hickler. Un día, mientras paseaba por su jardín, en el crepúsculo de una tarde de octubre, parecía la viva estampa de la modesta prosperidad de la clase media. Vestía el traje de viaje que usaba en sus pequeñas escapadas al continente. Su maleta estaba hecha y aguardaba, lista, sobre el sofá de la sala. Un paquete de diamantes, comprados honestamente en Southampton, aunque sin preguntas impertinentes, reposaba en el bolsillo interior de su chaleco, y otro, de mayor valor, iba oculto en una cavidad del tacón de su bota derecha. En hora y media sería momento de salir para tomar el tren en la estación de enlace. Entretanto, nada tenía que hacer sino pasearse por el jardín que se desvanecía con la luz y considerar cómo invertiría el producto del trato inminente. Su ama de llaves había ido a Welham a las compras de la semana y probablemente no volvería hasta las 11. Estaba solo en la casa y un tanto aburrido. Iba a entrar cuando su oído percibió pasos en el camino sin asfaltar que pasaba por el extremo del jardín. Se detuvo a escuchar. No había otra vivienda cerca y el camino no llevaba a ninguna parte, perdiéndose en los eriales más allá de la casa. ¿Podía ser un visitante? Parecía improbable, pues rara vez había visitantes en casa de Silas Hickler. Entretanto, los pasos seguían acercándose, sonando con creciente claridad sobre la senda dura y pedregosa. Silas se acercó a la cancela y, apoyado en ella, miró al exterior con cierta curiosidad. Al poco, un resplandor le mostró el rostro de un hombre, aparentemente encendiendo un cigarrillo. Luego, una figura borrosa se desgajó de la envolvente penumbra, avanzó hacia él y se detuvo frente al jardín. El desconocido retiró un cigarrillo de su boca y, exhalando una nube de humo, preguntó: ¿Puede decirme si este camino me lleva a la estación de enlace de Batsam? No, este camino no, respondió Hickler, pero más adelante hay un sendero que conduce a esa estación. ¿Sendero?, gruñó el desconocido. Ya he tenido bastante de senderos. He venido de la ciudad a Catley con intención de cruzar andando hasta el enlace. Iba yo por la carretera y a algún necio se le ocurrió indicarme un atajo, con el resultado de que llevo media hora dando tumbos en la oscuridad. No veo muy bien, ¿sabe?, añadió. ¿Qué tren quiere tomar?, preguntó Hickler. El de las 7:58, fue la respuesta.
Voy a tomar ese mismo, dijo Silas, pero no saldré hasta dentro de 1 hora. La estación está a poco más de 1 kilómetro de aquí. Si le apetece entrar y descansar, podemos bajar luego juntos y así se asegura de no perderse. Es usted muy amable, dijo el desconocido, entornando tras sus gafas la vista hacia la oscura casa. Pero creo que lo mismo da esperar aquí que en la estación, dijo Silas con su cordialidad habitual, manteniendo la cancela abierta. Y el desconocido, tras una momentánea vacilación, entró y, arrojando el cigarrillo, lo siguió hasta la puerta de la casa. La sala estaba a oscuras, salvo por el resplandor apagado del fuego moribundo. Pero, entrando antes que su huésped, Silas aplicó una cerilla a la lámpara que colgaba del techo. Cuando la llama prendió, inundando de luz el pequeño interior, ambos hombres se miraron con mutua curiosidad. «Brodsky, caramba», fue el comentario mudo de Hickler al contemplar a su visitante. «No me reconoce, claro está». «No lo haría, por supuesto, después de tantos años y con esa mala vista». «Tome asiento, señor», añadió en voz alta. «¿Quiere acompañarme con un poco de refrigerio para matar el tiempo?» Brodsky murmuró una aceptación indiferente y, mientras su anfitrión se volvía a abrir un aparador, depositó su sombrero de duro fieltro gris en una silla en un rincón. Puso su maletín en el borde de la mesa, apoyó en ésta su paraguas y se sentó en una butaca pequeña. «¿Galletas?», dijo Hickler, colocando sobre la mesa una botella de whisky junto con un par de sus mejores vasos de dibujo estrellado y un sifón. «Gracias, creo que sí», dijo Brodsky. «El viaje en tren y todo este maldito trajinar, ya sabe». «Sí», convino Silas, «no conviene partir con el estómago vacío. Espero que no le importen las tortas de avena. Veo que son las únicas galletas que me quedan». Brodsky se apresuró a asegurar que las tortas de avena eran su particular y peculiar predilección, y, en confirmación, tras servirse un generoso trago, se puso con ellas con evidente gusto. Brodsky comía con parsimonia y por el momento parecía tener buen apetito. Su masticar medido, lento, no favorecía la conversación, de modo que la mayor parte de las palabras recayeron en Silas, y por una vez aquel afable transgresor encontró la tarea difícil de acometer, ya que lo natural habría sido hablar del destino de su huésped y quizá del objeto de su viaje. Pero eso era precisamente lo que Hickler evitaba, porque lo sabía, y el instinto le decía que guardase para sí su conocimiento. Sabía que Brodsky era un comerciante de diamantes de considerable reputación y amplio negocio. Compraba piedras, principalmente en bruto, y de ellas era excelente juez. Su gusto se inclinaba hacia gemas de tamaño y valor algo inusitados, y era bien sabido que acostumbraba, cuando había reunido un stock suficiente, a llevarlo él mismo a Ámsterdam y supervisar allí el tallado. De todo esto estaba al tanto Hickler, y no dudaba de que Brodsky emprendía ahora una de sus excursiones periódicas.
que en algún oculto repliegue de su vestimenta, más bien ajada, iba disimulado un paquetito de papel, quizá por valor de varios miles de libras. Brodsky se sentaba a la mesa, masticando monótonamente y hablando poco. Hickler, enfrente, parloteaba con nerviosismo y a ratos, de manera algo desilvanada, observando a su huésped con fascinación creciente. Las piedras preciosas, y en especial los diamantes, eran la especialidad de Hickler. Evitaba por completo el material duro como la plata labrada. El oro, salvo en forma de moneda metálica, rara vez lo tocaba, pero las gemas, de las que podía llevarse toda una partida en el tacón de una bota y venderse sin el menor riesgo, constituían el nervio de su oficio. Y allí tenía, sentado frente a él, a un hombre con un paquete en el bolsillo que contenía el equivalente a una docena de sus golpes más felices. Piedras por valor quizá de... Aquí se detuvo en seco y comenzó a hablar con rapidez, aunque sin gran coherencia, porque incluso mientras hablaba, otras palabras, formadas de modo subconsciente, parecían deslizarse entre los intersticios de las frases y proseguir en paralelo otro curso de pensamiento. «Refresca ya por las noches, ¿verdad?», dijo Hickler. «En efecto», convino Brodsky, y volvió a su lenta masticación, respirando audiblemente por la nariz. 5.000 por lo menos, reanudó Hickler el tren de pensamiento subconsciente. Probablemente 6 o 7, acaso 10. Silas se removió en la silla e intentó concentrar sus ideas en algún tema inocuo. Comenzaba a sentirse desagradablemente consciente de un estado mental nuevo y desconocido. «¿Le interesa la jardinería?», preguntó Silas. Después de los diamantes y las propiedades de renta semanal, su debilidad eran las fucsias. Brodsky soltó una risilla agria. «Hatton Garden o jardín de Hatton es lo más cercano a un jardín para mí», dijo, aludiendo con ironía al famoso barrio londinense de los joyeros. Se interrumpió de pronto y añadió: «Soy londinense, ya sabe». El abrupto corte no pasó inadvertido a Silas, ni tuvo dificultad en interpretarlo. Quien lleva encima riquezas incontables ha de ser cauto en el hablar, pensó, aunque con la mención del famoso barrio ya manifestó su conexión con el mundo de las joyas. Concluyó para sí mismo. «Sí», respondió distraído, «no es desde luego afición de londinense». Y así Silas, casi sin darse cuenta, comenzó un cálculo mental rápido. Pongamos 5.000 libras. ¿En qué se traducirían en propiedades semanales? Su último conjunto de casas le había costado 250 libras cada una, y las alquilaba a 10 chelines y 6 peniques por semana. A ese ritmo, 5.000 libras representaban 20 casas a 16, digamos 10 libras por semana, 1 libra y 8 chelines al día, 520 libras al año de por vida. Era una renta. Sumada a lo que ya tenía, era riqueza. Con ese ingreso podría arrojar sus útiles al río y vivir el resto de su vida en comodidad y seguridad. Lanzó a su huésped una mirada furtiva por encima de la mesa y apartó los ojos de inmediato al sentir que dentro de sí se agitaba un impulso cuya naturaleza no podía confundir. Había que poner fin a aquello.
Los delitos contra la persona siempre le habían parecido pura demencia. Cierto que estuvo aquel pequeño asunto del guardia de Weybridge, pero aquello fue imprevisto e inevitable, y a la postre fue el propio agente quien lo provocó. Y también estuvo la vieja ama de llaves de Epsom, pero claro, si a la vieja idiota le daba por chillar de ese modo insensato. En fin, fue un accidente bien lamentable desde luego, y nadie sentía más que él la desgracia. Pero el homicidio deliberado era propio de un loco rematado. Desde luego, si hubiese sido de esa calaña, se le ofrecía la ocasión de su vida. El inmenso botín, la casa desierta, el paraje solitario, lejos de la carretera principal y de otras viviendas, la hora, la oscuridad. Pero claro está, estaba el cuerpo. Esa era siempre la dificultad. ¿Qué hacer con el cuerpo? En esto percibió el aullido ascendente del expreso, tomando la curva de la vía que corría por los eriales a la espalda de la casa. El sonido le arrancó otra hilada de ideas y, siguiéndola, fijó los ojos en el inconsciente y taciturno Brodsky, que sorbía pensativo su whisky. Por fin apartó la mirada con esfuerzo, se levantó bruscamente y se volvió hacia el reloj de la repisa, extendiendo las manos ante el fuego moribundo. Un tumulto de sensaciones extrañas le urgía a abandonar la casa. Se estremeció levemente, aunque tenía más calor que frío, y, volviendo la cabeza, miró hacia la puerta. «Parece que hay una condenada corriente», dijo, con otro ligero estremecimiento. «Me pregunto si habré cerrado bien la puerta». Cruzó la estancia a zancadas y, abriendo la puerta de par en par, miró hacia el oscuro jardín. Le había asaltado un deseo súbito y perentorio de salir al aire libre, de echarse a la carretera y acabar con esa locura que llamaba a la puerta de su cerebro. «No sé si valdrá la pena salir ya», dijo, con anhelo en la mirada dirigida al cielo turbio y sin estrellas. Brodsky espabiló y miró en torno. «¿Está bien su reloj?», preguntó. Silas admitió de mala gana que sí. «¿Cuánto tardaremos en llegar andando a la estación?», inquirió Brodsky. Unos 25 minutos, media hora», respondió Silas, exagerando inconscientemente la distancia. «Bien», dijo Brodsky, «nos sobra más de una hora y aquí se está mejor que de plantón en la estación. No veo la utilidad en salir antes de tiempo». «No, claro que no», convino Silas. Una ola de emoción extraña, a medias arrepentida, a medias triunfal, le inundó la mente. Permaneció unos momentos en el umbral, mirando soñadoramente la noche. Luego cerró la puerta con suavidad, y como si una voluntad ajena obrara en él, la llave giró sin ruido en la cerradura. Volvió a su silla e intentó trabar conversación con el taciturno Brodsky, pero las palabras salían vacilantes y entrecortadas. Sentía el rostro encendido, el cerebro denso e intenso, y un leve zumbido agudo le cantaba en los oídos. Era consciente de mirar a su huésped con un interés nuevo y temeroso, y, por puro albedrío, apartó los ojos, solo para verlos un instante después volver por sí solos a fijarse con intensidad aún más horrible en el hombre que no era consciente de la situación. Y, entre tanto, desfilaban por su mente como una procesión espantosa los pensamientos de lo que haría en tales circunstancias
aquel otro hombre dentro de sí, el hombre de sangre y violencia. Detalle a detalle, la siniestra síntesis encajaba las piezas del crimen imaginado y las ordenaba con la debida secuencia hasta formar una sucesión de actos racionales, conectados y coherentes. Se levantó inquieto, con los ojos aún clavados en su huésped. No podía permanecer más tiempo sentado frente a aquel hombre con su oculto tesoro de gemas. El impulso que reconocía con miedo y asombro se volvía a cada momento más incontenible. Si se quedaba, acabaría por dominarlo y entonces... Se estremeció de horror ante el pensamiento pavoroso, pero los dedos le escocían por el ansia de palpar los diamantes. Porque Silas era, a fin de cuentas, un criminal por naturaleza y hábito. Era una fiera de presa. No había ganado jamás su sustento. Lo había tomado a hurtadillas o, si era preciso, por la fuerza. Sus instintos eran predatorios y la proximidad de valores desprotegidos, como las supuestas gemas que llevaría el hombre que estaba delante de él, les sugería, como consecuencia lógica, su sustracción o captura. Su renuencia a dejar que aquellos diamantes se alejasen más allá de su alcance se volvía, con rapidez, incontenible. No obstante, haría un último esfuerzo por escapar del horrible crimen. Se mantendría fuera de la presencia inmediata de Brodsky hasta la hora de partir. Si me disculpa, dijo, voy a ponerme unas botas más recias. Tras tanta sequía, quizá cambie el tiempo, y los pies húmedos son muy incómodos al viajar. Sí, peligrosos también, convino Brodsky. Silas pasó a la cocina contigua, donde, a la luz de la lamparilla, había visto sus robustas botas camperas, limpias y preparadas, y se sentó para efectuar el cambio. No pensaba, claro está, llevar esas botas, pues los diamantes iban ocultos en las que ya llevaba puestas. Pero haría el cambio y luego se arrepentiría. Todo contribuiría a pasar el rato, a no estar junto a la tentación. Respiró hondo. Al menos era un alivio estar fuera de aquella estancia. Quizá si permanecía apartado, la tentación se disiparía. Brodsky seguiría su camino, ojalá fuese solo, y el peligro habría pasado, al menos, y la oportunidad se habría ido, los diamantes, pensaba Silas con rapidez y angustia. Alzó la vista mientras desataba lentamente los cordones. Desde donde estaba podía ver a Brodsky sentado junto a la mesa, dándole la espalda a la puerta de la cocina. Había terminado de comer y liaba, con parsimonia, un cigarrillo. Silas respiró con pesadez y, descalzándose una bota, permaneció inmóvil un instante, mirando fijamente la espalda del otro. Luego desató la otra, siempre con la vista fija, se la quitó y la dejó con sumo sigilo en el suelo. Brodsky concluyó con calma de liar el cigarrillo. Humedeció el papel, guardó la petaca y, tras sacudir las migas de tabaco de las rodillas, comenzó a buscar una cerilla en los bolsillos. De pronto, cediendo a un impulso incontenible, Silas se alzó y empezó a deslizarse sigiloso por el pasillo hacia la sala. Sus pies en calcetines no producían sonido alguno. Silencioso como un gato, avanzó, respirando quedo por entre los labios entreabiertos hasta plantarse en el umbral.
Tenía el rostro oscurecido por un rubor sombrío. Los ojos, grandes y muy abiertos, relucían a la luz de la lámpara, y la sangre desbocada le zumbaba en los oídos. Brodsky frotó una cerilla. Silas advirtió que era de madera. Encendió el cigarrillo, sopló la cerilla y la arrojó a la rejilla de la chimenea. Luego devolvió la cajita al bolsillo y comenzó a fumar. Lenta y quedamente, Silas se deslizó dentro, paso a paso, con sigilo felino, hasta quedar justo detrás de la silla de Brodsky, tan cerca que hubo de volver el rostro para que su aliento no alborotara el cabello del otro. Así, durante medio minuto, permaneció inmóvil, como una estatua alegórica del asesinato, fulminando con ojos horribles y brillantes al desprevenido comerciante de diamantes, mientras su rápido aliento pasaba sin ruido por la boca entreabierta y sus dedos se retorcían, lentos como tentáculos de una hidra gigantesca. Y luego, tan silencioso como siempre, retrocedió hasta la puerta, se volvió con presteza y regresó a la cocina. Exhaló hondo. Había sido por un pelo. La vida de Brodsky había pendido de un hilo, porque habría sido tan fácil, en verdad, si hubiese tenido en la mano, al estar tras la silla, un arma, un martillo, por ejemplo, o siquiera una piedra. Echó un vistazo a la cocina y sus ojos toparon con una barra que habían olvidado los obreros que montaron el invernadero nuevo. Era un trozo cortado de un montante de hierro forjado, de unos 30 centímetros de largo y quizá 2 centímetros de espesor. Ahora bien, si hubiese tenido eso en la mano un minuto antes. La alzó, la sopesó y la hizo girar en torno a la cabeza. Arma formidable esta, y silenciosa además, y encajaba con el plan que había cruzado por su mente. Bah, más le valía dejarla. Pero no lo hizo. Se acercó a la puerta y volvió a mirar a Brodsky, sentado como antes, fumando meditativo, de espaldas a la cocina. De pronto un cambio se apoderó de Silas. Se le tiñó el rostro, se marcaron las venas del cuello y en su cara se asentó un ceño cruel. Sacó el reloj, lo miró con avidez y lo guardó. Luego avanzó, raudo y silencioso, por el pasillo hasta la sala. A un paso de la silla de su víctima se detuvo y apuntó con deliberación. La barra describió un arco en alto, no sin un leve susurro de movimiento, pues Brodsky volvió la cabeza justo cuando el hierro silbaba en el aire. El gesto desvió el golpe y la barra resbaló por la cabeza, causando una herida. Brodsky saltó con un balido trémulo y aferró los brazos de su agresor con la tenacidad del terror mortal. Comenzó entonces una lucha terrible, mientras los dos hombres, trabados en abrazo a muerte, se mecían de acá para allá y pisoteaban de un lado a otro. La silla se volcó, un vaso vacío fue barrido de la mesa y, junto a las gafas de Brodsky, quedó hecho añicos bajo los pies que no paraban de moverse. Y 3 veces aquel grito espantoso, lastimoso, semejante a un balido, rasgó la noche, llenando a Silas, pese a su frenesí homicida, de terror ante la posibilidad de que algún transeúnte fortuito lo oyese. Reuniendo sus grandes fuerzas para el ataque final, empujó a su víctima hacia atrás, contra la mesa,
y, alzando una esquina del mantel, se la apretó en la cara y se la embutió en la boca, que se abría para lanzar otro alarido. Y así permanecieron por espacio de 2 largos minutos, casi inmóviles, como pavorosa escena de alegoría trágica. Luego, cuando los últimos estremecimientos se extinguieron, Silas aflojó lentamente sus manos y dejó que el cuerpo inerte se deslizase blandamente al suelo. Había terminado. Para bien o para mal, ya estaba hecho. Silas se irguió, respirando con pesadez, y mientras se secaba el sudor del rostro, miró el reloj. Las agujas marcaban 1 minuto para las 7. Todo había durado poco más de 3. Tenía casi 1 hora para concluir su tarea. El tren de mercancías que entraba en su plan pasaba a I-20 y había apenas 300 metros hasta la vía. Aún así, no debía perder tiempo. Estaba ya completamente sereno y solo le inquietaba la idea de que los gritos de Brodsky hubiesen sido oídos. Si nadie los había oído, todo era coser y cantar. Se inclinó y, tras liberar con cuidado el mantel de entre los dientes del difunto, comenzó a registrar con esmero sus bolsillos. No tardó en hallar lo que buscaba, y al pellizcar el paquetito de papel y sentir cómo las diminutas piedras crujían suavemente unas contra otras, los leves remordimientos por lo ocurrido quedaron opacados por una suave oleada de satisfacción. Se puso entonces a la obra con diligencia profesional y el ojo atento al reloj. Unas cuantas gotas gruesas de sangre habían caído sobre el mantel y había un manchón sanguinolento en la alfombra, junto a la cabeza del muerto. Silas trajo de la cocina agua, un cepillo de uñas y un paño seco, y, tras lavar las manchas del paño y sin olvidar el tablero de madera de pino que había debajo, limpió el manchón de la alfombra y frotó en seco las zonas húmedas. Luego deslizó una hoja de papel bajo la cabeza del cadáver para evitar nuevas contaminaciones. Enderezó el mantel, puso la silla en su sitio, dejó las gafas rotas sobre la mesa y recogió el cigarrillo, aplastado durante la refriega, arrojándolo bajo la parrilla. Restaba el vaso hecho añicos, que barrió con el recogedor. Parte eran los restos del vaso y parte fragmentos de las gafas. Lo volcó sobre una hoja de papel y lo examinó con cuidado, apartando los trocitos mayores reconocibles de los cristales y colocándolos en otra hoja, junto con una pizca de los fragmentos menudos. El sobrante lo devolvió al recogedor y, tras calzarse a toda prisa, lo llevó al montón de basura detrás de la casa. Era hora de partir. Cortó deprisa un trozo de bramante de su caja, lo ató al maletín y al paraguas del difunto y se los echó al hombro. Luego dobló el papel con los vidrios rotos y, guardándolo junto con las gafas, cargó con el cuerpo y se lo echó al hombro. Brodsky era un hombre pequeño y enjuto, que no pesaría más de 60 kilos. No un gran fardo para un hombre grande y atlético como Silas. La noche era intensamente oscura y cuando miró, al abrir la cancela trasera, hacia los seriales que se extendían desde su casa hasta el ferrocarril, apenas divisaba 6 o 7 varas por delante. Escuchó cautelosamente y, no oyendo nada, salió,
cerró la cancela sin ruido tras de sí y echó a andar a buen paso, aunque con cuidado por el desigual terreno. Su avance no resultaba tan silencioso como hubiera deseado, pues, aunque el ralo césped que cubría el cascajoso suelo amortiguaba los pasos, el maletín y el paraguas colgantes producían un ruido molesto. En verdad, le estorbaban más que el bulto más pesado. La distancia hasta la vía era de unos 300 metros. En condiciones normales la habría recorrido en 3 o 4 minutos, pero yendo con cautela y deteniéndose de cuando en cuando a escuchar, tardó exactamente 6 en llegar a la valla de 3 travesaños que separaba el erial del ferrocarril. Allí se detuvo un instante y volvió a escuchar con atención, escudriñando la oscuridad en todas direcciones. No se oía ni veía criatura viviente en aquel paraje desolado, pero a lo lejos el silbido de una locomotora lo apremió. Alzó el cadáver con facilidad por encima de la valla y lo llevó unos pasos más hasta un punto donde la vía describía una curva cerrada. Allí lo dejó boca abajo, con el cuello sobre el carril más próximo. Sacó la navaja, cortó el nudo que sujetaba el paraguas al bramante y también el que aseguraba el maletín. Y tras arrojar ambos junto al cuerpo, guardó cuidadosamente el cordel, salvo el pequeño lazo que había caído al suelo cuando cortó el nudo. El resoplido breve y el traqueteo de un tren de mercancías que se acercaba eran ya claramente audibles. Con rapidez, Silas sacó de los bolsillos las gafas maltrechas y el paquetito de vidrio roto. Dejó las primeras junto a la cabeza del difunto y, vaciando el contenido del papel en la mano, esparció los fragmentos alrededor de las gafas. No le sobraba tiempo. Ya sonaba muy cerca el resoplido afanoso de la máquina. Sintió el impulso de quedarse a mirar, de presenciar la catástrofe final que convertiría el asesinato en accidente o suicidio. Pero no era prudente. Mejor no estar cerca, no fuera que no pudiera alejarse sin ser visto. Apresuradamente trepó de nuevo la valla y se alejó a grandes pasos por los campos ásperos, mientras el tren se acercaba resoplando y restallando hacia la curva. Estaba casi de vuelta junto a la cancela cuando un sonido procedente de la vía lo hizo detenerse en seco. Un silbido prolongado acompañado del gemido de los frenos y el fuerte chocar de vagones. El resuello de la locomotora cesó y lo reemplazó el silbido punzante del vapor que se escapaba. El tren se había detenido. Durante un instante brevísimo, Silas quedó con el aliento contenido y la boca abierta, como petrificado. Luego avanzó rápido hacia la cancela y, entrando, corrió el cerrojo en silencio. Estaba, sin duda, alarmado. ¿Qué podía haber pasado en la vía? Era prácticamente seguro que habían visto el cuerpo, pero ¿qué ocurría ahora? ¿Vendrían a la casa? Entró en la cocina y, tras detenerse otra vez a escuchar, pues en cualquier momento podía llamar a alguien a la puerta, cruzó a la sala y echó una ojeada en torno. Todo parecía en orden. Eso sí, allí estaba la barra, donde había caído durante la refriega. La recogió y la examinó a la luz. No tenía sangre, solo 1 o 2 cabellos. Con cierta abstracción la frotó con el mantel y, saliendo por la cocina al jardín trasero, la dejó caer al otro lado del muro, en un cantero de ortigas. No es que hubiese nada incriminatorio en la barra,
pero desde el momento en que la había usado como arma, había adquirido a sus ojos un cariz siniestro. Le pareció ahora conveniente partir hacia la estación de inmediato. Aún no era hora, pues apenas pasaban 25 minutos de las 7, pero no quería que lo hallasen en casa si alguien venía. Su sombrero estaba en el sofá, junto a la maleta, a la que iba amarrado el paraguas. Se caló el sombrero, cogió el equipaje y se dirigió a la puerta. Pero regresó para bajar la mecha de la lámpara. Y fue entonces, con la mano alzada hacia el quemador, cuando sus ojos, vagando por casualidad hacia el rincón sombrío, se posaron en el sombrero gris de Brodsky, reposando sobre la silla donde el difunto lo había dejado al entrar. Silas se quedó unos segundos como petrificado, con el sudor frío del pavor mortal perlándole la frente. Un instante más y habría bajado la lámpara y se habría marchado. Y de pronto cruzó la estancia, arrebató el sombrero y miró dentro. Sí, allí estaba el nombre, Oskar Brodsky, escrito con toda claridad en la cinta. Si se hubiese ido dejándolo para que lo descubrieran, estaría perdido. De hecho, incluso ahora, si una partida de búsqueda llegaba a la casa, aquello bastaría para llevarlo a la horca. Le tembló el cuerpo de horror ante la idea, pero a pesar del pánico, no perdió la sangre fría. Corriendo a la cocina, agarró un puñado de rastrojo seco de encender y lo llevó a la chimenea de la sala, donde lo introdujo entre las brasas extintas pero aún calientes. Y, arrugando el papel que había colocado bajo la cabeza de Brodsky, en el que advirtió entonces, por primera vez, una minúscula mancha de sangre, lo metió debajo del rastrojo y, frotando una cerilla de cera, le prendió fuego. Mientras la llama cobraba fuerza, hizo tiras el sombrero con su navaja y arrojó los jirones al brasero. Y todo el tiempo le martillaba el corazón y le temblaban las manos con el miedo al descubrimiento. Los trozos de fieltro distaban de ser inflamables. Tendían más bien a fundirse en masas escoriáceas que humeaban y se consumían lentamente, antes que a volverse ceniza. Además, para su desazón, despedían un fuerte hedor resinoso, mezclado con olor a cabello chamuscado, de modo que tuvo que abrir la ventana de la cocina, ya que no se atrevía a descerrojar la puerta principal, para disipar el desagradable olor, y aun mientras alimentaba el fuego con pequeños recortes, afinaba el oído para percibir, por encima del crepitar de la leña, el temido sonido de pasos, el golpe en la puerta que sonaría como la citación del destino. El tiempo, además, volaba. Las 8 menos 21. En unos minutos debía salir o perdería el tren. Dejó caer el ala desmembrada sobre la leña encendida y subió a abrir una ventana, pues había de cerrar la de la cocina antes de marcharse. Cuando volvió, el ala se había ya encrespado en una masa negra y crujiente que burbujeaba y silbaba, y del montón se elevaba lentamente un humo espeso y acre hacia la chimenea. 19 minutos para las 8. Era hora de partir. Tomó el atizador y desmenuzó con cuidado los restos del sombrero, mezclándolos con las brasas del carbón y la leña. Nada había de inusual en el aspecto del hogar. Solía quemar en la chimenea cartas y otros desechos. Su ama de llaves no vería nada fuera de lo común. En realidad, esos restos probablemente serían ceniza antes de su regreso.
se había cuidado de comprobar que el sombrero no tenía pieza metálica alguna que pudiera resistir la combustión. De nuevo tomó la maleta, echó una última ojeada, bajó la mecha de la lámpara y, al descerrojar la puerta, la mantuvo abierta unos momentos. Luego salió, cerró con llave, guardó esta en el bolsillo, su ama de llaves tenía un duplicado, y se encaminó a buen paso hacia la estación. Llegó con tiempo y tras sacar su billete pasó al andén. El tren aún no estaba anunciado, pero parecía haber una agitación inusual. Los viajeros se habían agrupado en un extremo y miraban todos en una misma dirección, hacia la vía. Y cuando él se acercaba, con cierta curiosidad trémula y nauseabunda, dos hombres emergieron de la oscuridad y subieron la rampa al andén, llevando una camilla cubierta con una lona. Los pasajeros se abrieron para dejar paso a los camilleros, clavando sus ojos fascinados en la forma que se adivinaba bajo el tosco paño. Y una vez que la camilla hubo sido llevada a la sala de lámparas o sala de servicio, un pasajero fijó la atención en un mozo que seguía a los camilleros con el maletín y el paraguas de Brodsky encontrados en la vía junto al cadáver. De pronto, dando un paso, exclamó: ¿Es ese su paraguas? Mientras señalaba a la forma que se intuía bajo el paño de la camilla. Sí, señor, respondió el mozo, deteniéndose y extendiéndoselo para su inspección. Dios mío, jadeó el pasajero. Luego, volviéndose bruscamente hacia un hombre alto que estaba a su lado, dijo con excitación: «Es el paraguas de Brodsky. Juraría que lo es. ¿Recuerda a Brodsky?» El hombre alto asintió. El pasajero, encarando de nuevo al mozo, añadió: «Identifico ese paraguas. Pertenece a un caballero llamado Oscar Brodsky. Si miran su sombrero, verán su nombre escrito. Siempre escribe su nombre en el sombrero». «Aún no hemos encontrado el sombrero», dijo el mozo. «Pero aquí viene el jefe de estación». El mozo esperó a que llegara su superior y anunció: «Este caballero, señor, ha identificado el paraguas». «Ah», dijo el jefe de estación. «¿Reconoce usted el paraguas, caballero? Entonces quizá quiera pasar a la sala de lámparas y ver si puede identificar el cuerpo». ¿Está él muy mal parado?», preguntó el pasajero con voz trémula. «Pues sí», fue la respuesta. «Verá, la locomotora y 6 vagones le pasaron por encima antes de que pudieran detener el tren. Le llevó la cabeza de un tajo, sin más». «Pero esto es horrible, horrible», gimió el pasajero. «Creo que, si no le importa, yo preferiría...» «No, doctor, ¿cree usted necesario...?» «Sí que lo creo», respondió el hombre alto. «Una identificación temprana puede ser de primera importancia». «Entonces supongo que debo», dijo el pasajero. Muy a su pesar, se dejó conducir por el jefe de estación a la sala de lámparas, mientras la campana anunciaba la llegada del tren. Silas Hickler lo siguió y se puso, con la expectante concurrencia, junto a la puerta cerrada.
Pocos instantes después, el pasajero irrumpió, pálido y sobrecogido, y corrió hacia su amigo alto. «Es él», exclamó sin aliento, «es Brodsky. Pobre viejo Brodsky. Es horrible, esto es horrible. Habíamos quedado aquí para ir juntos a Ámsterdam». «¿Viajaba con algún cargamento de valor?», preguntó con calma el hombre alto. Y Silas aguzó el oído para captar la respuesta. «Sí», contestó el pasajero, aún conmocionado. «Llevaba diamantes, como de costumbre». Brodsky era un comerciante de muy buena reputación en Londres y Ámsterdam. Siempre viajaba personalmente con las piedras para supervisar su tallado. No sé cuáles exactamente llevaba esta vez, pero su empleado lo sabrá. ¿Tendría la bondad de ocuparse de este caso? No es que sospeche nada, pero quiero estar seguro de que la muerte de mi viejo amigo ha sido realmente un accidente. Éramos paisanos. Los dos nacimos en Varsovia. Me sentiría más tranquilo si usted lo supervisara. El doctor Thorndyke, médico forense y conocido investigador, inclinó la cabeza con serenidad. «Con mucho gusto. Me aseguraré de que no haya nada oculto y le informaré del resultado». Silas miró largo rato, con curiosidad, al hombre alto e imponente que, por así decir, tomaba asiento ante el tablero para jugar contra él por su vida. Parecía un adversario formidable, con su rostro sereno, atento y resuelto. Al subir Silas a su vagón, pensó con honda desazón en el sombrero de Brodsky y confió en no haber cometido ninguna otra omisión. Parte 2. El mecanismo de la detección. Relatado por el doctor Jervis. Las singulares circunstancias que rodearon la muerte de Oscar Brodsky, conocido comerciante de diamantes en Hatton Garden, el barrio londinense de los joyeros, ilustraron con fuerza la importancia de ciertos principios de la medicina legal que mi maestro, el doctor Thorndyke, siempre afirmaba que no se valoraban lo suficiente. ¿Cuáles eran esos principios? Prefiero dejarlos en boca de mi amigo en el momento oportuno. Baste decir que el caso, además de trágico, resultó de lo más instructivo. Caía la penumbra de una tarde de octubre cuando Thorndyke y yo, únicos pasajeros de un compartimento para fumadores, nos acercábamos a la pequeña estación de Ludham. Mientras el tren reducía la marcha, observábamos a un grupo de campesinos en el andén. De pronto, Thorndyke exclamó sorprendido: «¡Caramba! ¿No es ese Boscovich?». Y, casi al mismo tiempo, un hombrecillo vivaz y nervioso se abalanzó hacia la portezuela y prácticamente se dejó caer dentro del vagón. Espero no interrumpir este erudito coloquio, pero es que al ver sus caras en la ventanilla no he podido resistirme a disfrutar de tan grata compañía, dijo con una amplia sonrisa, estrechándonos la mano y arrojando su pesado maletín de viaje al portaequipajes. «Nos halaga usted», replicó Thorndyke, «tanto que nos deja sin palabras. Pero dígame, ¿qué hace usted en... ¿cómo se llama este lugar? ¿Ludham?» «Mi hermano tiene una pequeña propiedad a un par de millas de aquí y he pasado unos días con él», explicó el señor Boscovich. «Ahora cambiaré en la estación de enlace de Bathsham
para tomar el tren de la costa y de allí el barco a Ámsterdam. Pero ¿y ustedes? Veo que llevan su famosa caja verde, añadió señalando la maleta cuadrada en la rejilla. ¿Van en busca de algún misterio oscuro e intrincado? Nada de eso, respondió Thorndyke. Nos dirigimos a Warmington, un encargo prosaico. Debo asistir mañana a un juicio como observador de la compañía de seguros Griffin. Viajamos hoy porque el trayecto es algo complicado. ¿Y la caja mágica? Preguntó Boscovich intrigado. Nunca viajo sin ella, contestó Thorndyke. El esfuerzo de cargarla es pequeño comparado con la seguridad de tener a mano ciertos instrumentos en caso de necesidad. Thorndyke, con buen humor, abrió la caja para saciar la curiosidad de su amigo. Era un pequeño laboratorio portátil, tubos de ensayo en miniatura, un microscopio diminuto, reactivos, lámpara de alcohol, todo cuidadosamente dispuesto. ¡Maravilloso!, exclamó Boscovich. Parece una casa de muñecas, pero en versión científica. ¿Y realmente funciona ese microscópico instrumental? A la perfección, dijo Thorndyke. No son juguetes, aunque lo parezcan. Con ellos puedo examinar cualquier detalle en el mismo lugar de los hechos. Media hora después, el tren se detenía en la estación de Bathsham. Pero algo extraño ocurría. Empleados y pasajeros se agolpaban al final del andén, mirando hacia la oscuridad de la vía. ¿Ha pasado algo?, preguntó Boscovich al jefe de estación. Sí, señor. Un hombre ha sido arrollado por un tren de mercancías a poco más de 1 milla de aquí. Están trayendo el cuerpo en una camilla. Al poco vimos aparecer la linterna y tras ella a 2 hombres que transportaban un bulto cubierto con una lona. Detrás, un mozo portaba una bolsa de mano y un paraguas. Boscovich dio un paso adelante bruscamente. ¿Ese paraguas?, preguntó excitado. Sí, señor, respondió el mozo. Es suyo, dijo señalando a la camilla. Dios mío, exclamó Boscovich, girándose hacia Thorndyke. Es de Brodsky, estoy seguro. ¿Recuerda a Brodsky? Thorndyke asintió con gravedad. El jefe de estación propuso que Boscovich viera el cadáver para confirmar la identidad. Tembloroso y reacio, aceptó. Minutos después regresó pálido y conmocionado. Es él, dijo con voz entrecortada. Pobre Brodsky, habíamos quedado en encontrarnos aquí para ir juntos a Ámsterdam. Esto es horrible, horrible, horrible. Thorndyke le preguntó en voz baja. ¿Llevaba consigo mercancía? Algunas piedras, sin duda, respondió Boscovich, pero su empleado en Londres sabrá exactamente cuáles. Doctor, ¿podría usted vigilar el caso? Me gustaría que alguien de su experiencia confirmara que se trata de un accidente o de lo que sea. Con mucho gusto, respondió Thorndyke. Investigaré lo necesario y le enviaré un informe. Fue así como se nos encomendó, casi por azar, aquel extraño asunto. Lo que siguió demostró no solo el rigor científico del doctor Thorndyke, sino también la fragilidad de las apariencias. Lo que parecía un suicidio en las vías acabaría revelándose como un crimen frío y calculado. Apenas partió el tren, Thorndyke informó al jefe de estación de nuestro encargo. Debíamos, sin embargo, esperar a la policía.
Cuando llegaron el inspector y el parte del maquinista, se nos permitió ver el cuerpo en la sala de lámparas. Sobre una mesa, junto al equipaje y un paraguas, yacía un par de gafas aplastadas. El cadáver, con la cabeza separada, descansaba en la camilla bajo una lona. Thorndyke examinó en silencio. No tardó en pedirme la lupa. Observó la boca, los dientes, las marcas del labio. Recogió con unas pinzas un minúsculo copo de fibras y lo montó al microscopio portátil. No conviene dar nada por irrelevante, dijo al inspector, que sonreía escéptico. Primero estudió unas migas del chaleco del difunto. Galletas integrales con avena, concluyó. Nada extraordinario en sí, salvo por cuándo y dónde fueron comidas. El inspector bufó, que si suicidio, que si accidente, que si los detalles culinarios no venían al caso. Thorndyke no discutió. Se limitó a pedir que registraran las pertenencias en la ropa de la víctima. Faltaban los diamantes. En cambio, permanecían un reloj de oro, un alfiler con diamante, una buena suma en monedas. Nada entonces que sugiriera un robo vulgar. «Querría ver el lugar donde lo encontraron», pidió. Salimos por la vía con linternas. El maquinista había visto al hombre boca abajo, con el cuello sobre el carril. Sin embargo, junto a la curva apenas había sangre. Thorndyke se inclinó con calma sobre los rieles y dijo en voz baja: «Esto es muy significativo. Si un hombre vivo es golpeado o decapitado por un tren, la sangre brota en abundancia, pues el corazón aún late y empuja la sangre hacia afuera. Pero cuando un cuerpo ya está sin vida, la circulación se ha detenido y apenas hay un hilillo oscuro, insuficiente para manchar el terreno. Aquí vemos lo segundo. La falta de sangre no indica accidente, sino que el pobre Brodsky ya había muerto o estaba agonizante antes de ser puesto sobre la vía». Recogimos uno a uno los trocitos de los cristales de las gafas. Thorndyke los rearmó con paciencia sobre 2 tarjetas. El cristal de las lentes se apreciaba por su graduación óptica, pero aún sobraban diminutos fragmentos que a la vista destacaban como diferentes. Al mirarlos con la lupa, observó que no todos correspondían a cristal óptico. Algunos eran más finos, con una curvatura distinta y un brillo desigual, como si hubieran pertenecido a un vaso o a un recipiente delicado. «Ve, Jervis», me dijo, «estos fragmentos no son de lentes, son de otra procedencia. Eso significa que las gafas se rompieron en un lugar donde también se hizo añicos otro objeto de vidrio. Y este detalle, aunque minúsculo, nos habla de una escena interior, doméstica, más que de una caída fortuita en la vía». «Y observe», me dijo en voz baja, «el pequeño corte del cuero cabelludo sangró 2 veces. Una corriente descendió por la frente hasta manchar el cuello de la camisa. Otra corrió hacia la parte posterior de la cabeza. Esto nos dice mucho. Un hombre decapitado no puede sangrar. El corazón ya no impulsa la sangre y lo que queda se estanca. En cambio, aquí la herida sangró mientras el corazón aún latía. Y lo más revelador,
Para que la sangre corriera en dos direcciones diferentes, la cabeza tuvo que estar en dos posiciones distintas antes de ser cortada por el tren. Primero erguida, luego hacia atrás. Es imposible que en la vía se dieran esas posiciones. Solo puede significar que Brodsky recibió el golpe en otro lugar, aún con vida, y que después lo tumbaron, ya muerto o moribundo, sobre los rieles para fingir un suicidio. Avanzamos despacio junto al muro de un pequeño jardín, la única casa en medio kilómetro. Los agentes alumbraban con sus linternas y apartaban la hierba y las ortigas en busca de cualquier rastro. Fue entonces cuando uno de ellos tropezó con un objeto duro, oculto bajo las hojas. Al recogerlo, apareció una barra corta de hierro, sorprendentemente limpia de óxido. El policía la mostró y Thorndyke se adelantó de inmediato. La sostuvo bajo la luz, la giró lentamente y, tras examinarla con su lupa de bolsillo, señaló: entre las aristas han quedado fibras atrapadas. Lana teñida de rojo, algodón azul y una hebra amarillenta, vasta, semejante al yute. Son idénticas a las que he hallado en la boca del difunto. El jefe de estación, que nos acompañaba, murmuró incrédulo: ¿y cómo puede ver usted algo tan diminuto en plena noche? Thorndyke sonrió apenas. Con práctica, a fuerza de años trabajando con tejidos y restos microscópicos, los ojos se habitúan a lo invisible. Lo que a otros parecería polvo, para mí revela su verdadera naturaleza. Esta barra, caballeros, con toda probabilidad, ha sido el arma que abrió aquella herida en la sien. La casa estaba oscura. Llamamos. Nadie respondió. En el arriate, Thorndyke recogió un cigarrillo apenas encendido y tirado de repente. Papel zigzag, idéntico al del librito de papel de fumar de la víctima, y tabaco latakia, de corte fino, el mismo que llevaba en la petaca. Lo que contribuyó definitivamente a hacernos ver que estábamos en el lugar del crimen. A unos pasos hallamos una cerilla redonda como las del estuche de Brodsky. No había duda, Brodsky había estado allí. Comenzamos entonces una búsqueda frenética. Saltamos el muro por la parte trasera. En el montón de desechos brillaban los fragmentos del vaso de whisky. El vaso y las gafas habían sido rotos en la misma escena. Forzamos la puerta de entrada. En la sala, una botella de whisky, un sifón, una caja de galletas de avena. En la chimenea, cenizas aún tibias. En el suelo, un cigarrillo pisoteado y otra cerilla redonda. La cuerda del estante, blanca con una hebra verde, coincidía con el cordel hallado junto a la vía. Serviría para arrastrar la maletita y el paraguas mientras se cargaba el cadáver. El inspector, totalmente convencido, removió las cenizas. Había grumos negros, extraños. Thorndyke los calentó y desprendieron un olor fuerte, resinoso, con nota de pelo chamuscado. Goma laca y pelo de conejo. Un sombrero de fieltro duro, seguramente gris. El sombrero de Brodsky, quemado a toda prisa, dictaminó tras un examen. En el mantel encontró el mismo trío de fibras que había visto entre los dientes y en la barra. La reconstrucción era clara. El asesino invitó a Brodsky.
le ofreció bebida y galletas. Lo golpeó con la barra. Al fallar y no matarlo, lo redujo y asfixió, presionándole la boca con el mantel. Después preparó la escena en la vía. Colocó el cuerpo boca abajo, el paraguas y la bolsa, esparció los cristales de las gafas y quemó el sombrero con el nombre para borrar la prueba más peligrosa. En ese momento llegó el ama de llaves, que declaró que el dueño, Silas Hickler, había salido esa misma tarde en el tren rumbo a Ámsterdam. Dijo que tenía que ver con diamantes. El inspector selló la casa. Nosotros llegamos al hotel. Hickler fue detenido al desembarcar. Llevaba un paquete de diamantes que se identificó como propiedad de Brodsky. Nunca llegó a juicio. Durante el viaje de vuelta, logró escabullirse un instante y se arrojó al mar. 3 días más tarde, un cuerpo con esposas apareció en la costa de Orfordness. Final apropiado para un caso tan singular como típico, dijo Thorndyke, plegando el periódico. Ojalá le haya servido para fijar algunas lecciones. Le pedí que las resumiera. Sonrió y con su ironía habitual enumeró. Actuar sin demora. Las pistas son frágiles y se desvanecen. Seguir el rastro más pequeño hasta el final. Unos cristales nos han contado toda la historia. La policía necesita ciencia entrenada. Un ojo y un método pueden cambiar un veredicto. Y nunca olvidar la caja verde, añadió tocando su laboratorio portátil. Epílogo. Podemos ver cómo la literatura de misterio no solo entretiene, sino que también anticipa y refleja el desarrollo de la ciencia forense. Arthur Conan Doyle, con su Sherlock Holmes, inauguró a finales del siglo XIX un nuevo modelo, el de la observación minuciosa, la lógica implacable y el empleo, aún balbuceante, de pruebas materiales para desentrañar la verdad. Unos años después, Austin Freeman fue más lejos. Con el doctor Thorndyke no solo leemos deducciones brillantes, sino que entramos en un auténtico laboratorio portátil, con reactivos, microscopios y fibras analizadas, como si la criminología moderna estuviera naciendo ante nuestros ojos. Esto que hoy llamamos ciencia forense estaba ya allí, en germen, en las huellas, en los cristales, en las fibras de un mantel. Bien entrado el siglo XX, se consolidó esa intuición con huellas dactilares, análisis balísticos y pruebas de ADN. Y hoy, en pleno siglo XXI, somos testigos de un nuevo salto. La inteligencia artificial empieza a combinar datos, patrones y probabilidades con una precisión que ni Holmes ni Thorndyke hubieran imaginado. El hilo, sin embargo, permanece intacto. La verdad se esconde en los detalles y solo la mirada paciente, disciplinada y científica es capaz de revelarla. Hoy, esa misma mirada se prolonga en los algoritmos y en la inteligencia artificial, capaces de rastrear patrones invisibles para el ojo humano, pero herederos de la misma vocación: observar con rigor, unir fragmentos dispersos y dar forma a la verdad. Muchas gracias por su atención. Pueden encontrar más relatos en las diferentes listas de reproducción del canal, audiolibros con texto. Nos vemos en el próximo relato.